en el estudio de Eduardo, con Eduardo Ruiz Gili. 25 años, se dice fácil, pero son muchos años. Y cualquier persona que tenga, que digamos, menos de 40 años tal vez en México, pues no se acuerda muy bien de lo que pasó en el año 94. Bueno, se ha de acordar de algunas cosas que mataron a Luis Donaldo Colosio, Zedillo ganó la presidencia sin mayor mérito, era priista, pues tenía que ganar, todavía era la época en que el presidente que se iba a poner a su sucesor. Empezaba a haber efervescencia política, pero un chavo de 15 años hace 25 años pues estaba más para otras cosas, ¿no? Y una chava también. Y ya no digo los menores de 15 años, hace 25 años. Los que éramos un poco mayores de esa edad, pues nos tocó atestiguar algo sumamente interesante, la creación de un grupo multipartidista, multiideológico, que empezó a cuestionar el sistema político. ¿Por qué? Porque desde la elección de Carlos Salinas, que se dio en unas condiciones que hoy permiten suponer que hubo un gran fraude perpetrado, igual que el fraude que perpetró el señor Evo Morales el 20 de octubre en su país, los mexicanos empezamos a cuestionarnos, bueno, capaz de que ya es hora que se vaya el PRI, ¿no? Y entonces en el 94 surge un grupo que se llamó el Grupo San Ángel. Y era un grupo de gente muy disímbola, pero todos con una agenda que era hacia dónde va el sistema político mexicano. Por eso creo que el libro que escribe Alfonso Zárate y que publica Planeta, que se llama La Generación de 1994, que marcó historia, Grupo San Ángel, es tema que tenemos que traer otra vez a nuestro presente, porque tal vez necesitamos otra vez un grupo similar, pluriideológico, pluripartidista, porque para muchos enfrentamos un neopriismo que tal vez nos quiere de mucho tiempo. Y conmigo está Alfonso Zárate. ¿Cómo estás, Alfonso? Qué gusto, Eduardo. Oye, ¿cómo se va el tiempo, verdad? Un cuarto de siglo. Un cuarto de siglo. Y aquí seguimos. Y aquí seguimos. Porque muchos de los que estaban aquí ya no están. Sí, inclusive yo le dedico in memoriam a muchos de los compañeros del Grupo San Ángel. Bueno, empezando por Carlos Fuentes, que fue el inspirador del grupo. Claro. Pero sí, yo creo que hay como unos 17 miembros del Grupo San Ángel que ya no viven. Adolfo Aguilar Cincer, claro, Alejandro Auro. Que Adolfo muere terriblemente en un accidente automovilístico en la carrera de Cuautla, México. Muy prematuro, terrible, tenía mucho que hacer todavía. René Avilés Favila. También muere, un gran literato además. Así es. Hombre. Néstor, un gran abogado laboralista. Sí. Julieta Campos, que era la esposa del maestro González Pedrero. Paco Cano Escalante, médico Teodoro Césarman. Sí, claro. Germán de Germán de esa, sí. Yo tuve unos agarrones buenísimos con Germán. ¿Con Germán? Como no pensábamos igual. Buenísimo, pero qué bien escribía. Le tengo mucha envidia a lo bien que escribía. Sí, cómo no. La verdad. Ricardo García Sáenz, Horacio Labastida, otro gran escritor. Armando Labra, ¿no? Un economista muy distinguido. Que por cierto se separó del PRI en estos días del Grupo San Ángel, presentó su renuncia. Recuerdo. Bueno, Eugenio Ortiz Gallego, o sea, gente que yo entrevisté. ¿No? Bueno, que se fueron. A ver, dime una cosa. ¿Por qué para la gente que nos escucha ahorita, que tal vez no supo que era el Grupo San Ángel, o que ya se le olvidó? Porque la gente se olvida cuando está muy inmiscuida en estos asuntos. ¿Por qué fue importante este grupo? Yo creo que tú lo anticipabas hace un momento. Con mi deformación de sociólogo, yo siempre busco la contextualización histórica. Y yo creo que el antecedente de la elección presidencial de 94 fue la tramposa elección del 88. Entonces, en el 88, un grupo muy pequeño, pero muy relevante de priistas, encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas, por Porfirio Muñoz Ledo, por Ifigenia Martínez, por González Guevara y por Ricardo Valero, deciden cuestionar el procedimiento que se había impuesto a lo largo de décadas, que era el dedazo. Entonces, las elecciones eran una simulación y al final de cuentas, él era el jefe del Ejecutivo, el que terminaba su mandato, que decidía quién sería su sucesor. Bueno, y frente a eso, este pequeño grupo cuestiona la manera de decidir la sucesión, se separa del PRI y postulan como candidato presidencial a Cuauhtémoc Cárdenas. En ese momento se constituye lo que se conoció como el Frente Democrático Nacional. El FDN. Que era
una suma de morralla. Casi pudiéramos decir que es lo mismo que ocurrió en el 18. Un mini partido fundado años antes, que en la elección del 15 realmente pues no logra nada. Es más, queda detrás del Verde en lo que son diputaciones en las federales del 15. Púmbales, 3 años después, arrasa. Sí, lo cual nos habla del nivel de deterioro. Sí. Porque yo creo que en el caso de la elección del año pasado, al menos esa es mi hipótesis, lo que prevaleció fue el hartazgo. Sí, claro. Es decir, que fue un voto de castigo a un régimen muy desgastado y a un gobierno particularmente voraz e inepto que fue el de Peña Nieto. Y un candidato que era su tercera, o sea, ya llevaba 18 años buscando la presidencia, o sea, Sí. no había candidato que se le acercara por lo menos en nivel de conocimiento, usando términos mercadológicos. Sí, claro. A ver, ¿qué candidato conoce usted? No, Obrador. Ya era como, ¿qué refresco conoce usted? Pues tal refresco, ¿no? Así era. Y antes de la candidatura presidencial, como activista social, Sí. o sea que llevaba 30 años, cuando menos, de presencia, los éxodos desde Tabasco, Sí, claro. el bloqueo de los pozos petroleros, etcétera. El Entonces, Zócalo, el apoyo que le dio Camacho y Marcelo Ebrard en aquella época. O sea, Así es. hay muchas cosas ahí. muy interesantes. Entonces, el antecedente relevante de la elección presidencial de 94 fue la de 88. Y en función de eso, algunos asumieron que esa elección iba a ser fraudulenta y que iba a terminar en un desastre. Demetrio Sodi lo llamó en un artículo que publicó en abril de ese año de 1994, anticipó el choque de trenes. Y esa figura del choque de trenes se repitió muchas veces y se decía que la elección iba a terminar en un desastre que quizá inclusive iba a generar la anulación de la elección. Es en ese contexto, pero además creo que también para la nueva generación es muy importante ubicar lo que ocurre en esos meses. Yo digo que el año 94 empezó en 93, en mayo de 93, con el asesinato del cardenal Posadas Ahí Ocampo. empieza esta ola de violencia y de incertidumbre. ¿Sí? Así es, entonces es posible desprender un análisis político que diga que en esos meses distintas instituciones muy importantes en el sistema político fueron objeto de un ataque brutal. La Iglesia Católica, en la persona del cardenal Posadas Ocampo, el 1 de enero, con la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que le declara la guerra al gobierno y a las Al Fuerzas Estado Armadas. mexicanos. Así es, entonces ahí tienes a un actor que tiene mucha relevancia en muchos sentidos. Por una parte, porque el día que aparece el EZ es el día que inicia el Tratado de Libre Comercio. Y entonces, mientras el jefe del Ejecutivo, el presidente Salinas, nos dice, entramos en la modernidad, ya no somos América Latina. Estamos regresando a 1910 al mismo tiempo, ¿no? Sí, Sí. y entonces dice, ahora México forma parte del bloque de América del Norte. Entonces somos socios comerciales de Canadá y de Estados Unidos. Y aparece el subcomandante Marcos con su discurso diciendo, no es cierto, este país sigue siendo un país de grandes desigualdades. De miseria. No hemos atendido el tema de los indígenas, existe una enorme pobreza, una enorme discriminación. Entonces ahí tienes la manera en que amanece el 1 de enero de 94 con el EZ. Luego en marzo, el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Y Luis Donaldo era el futuro presidente de México. ¿Quién dudaba en esos años que el candidato del PRI sería el seguro presidente? Nadie. Nadie. Entonces, Luis Donaldo es asesinado y... Pero antes de que lo matan, es un candidato triste, Sí, que no convence, Así que cuando es. habla parece que llora. O sea, tiene esta voz que lloraba, ¿no? Entonces como que la gente, acostumbrada a estos candidatos triunfantes, acuérdate cómo inventan a Salinas. Se era chaparrito flaquito. Le consiguen un asesor de imagen, le ponen unos trajes con unas sombreras, ¿te acuerdas? Sí. Entonces se veía así fuerte y la voz la aprende a sacar. Y Luis Donaldo como que no convence, porque además su candidatura divide al PRI. Acuérdate de la reacción de Manuel Camacho, Sí. que él se creía el que tenía que ser. Entonces viene esta división otra vez, otra división que se repite en el 94, igual que la del 82. y lo que estás diciendo de Luis Donaldo es bien importante porque la maquinaria oficial
se ha encargado de construirlo como un gran héroe y las imágenes que presentan no corresponden a la realidad de ese tiempo. Entonces, hoy inclusive este documental 1994, en el cual los grandes actores, los grandes entrevistados son el propio Salinas y las viudas de Colosio. Y faltó un equilibrio. O sea, yo creo que ese documental le faltó el equilibrio para mostrar el verdadero Colosio, que en efecto no prendía. Alfonso, licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Sociología Política por the London School of Economics and Political Science, lo que llamamos el LSE. LSE, exacto. Fue director de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, que está en la carretera México-Toluca, que antes era la sede de mi alma mater, la Universidad de las Américas. Ahí fue hasta el año 69 que se mudó a Cholula, Puebla. Correcto. Es un lugar muy bonito donde está el CIDE. Ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, la Universidad Iberoamericana y el Instituto Nacional de Administración Pública. Ha tenido diversos cargos dentro del sector público. Fue miembro de la Comisión Coordinadora del tema que hoy nos ocupa, el Grupo San Ángel, autor de números, ensayos, libros, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí estás. Pues, Eduardo, estamos comentando este año dramático. 94. Así es, entonces irrumpe el ZLN, asesinan a Luis Donaldo, en septiembre asesinan a José Francisco Ruiz Massieu, que era una estrella ascendente, ya había sido gobernador de Guerrero, lo habían nombrado coordinador parlamentario del grupo que iba a ser el grupo mayoritario. Enemistado con su familia política, que eran los Salinas. Así es, sí, sobre todo con Raúl. Sí, sobre todo con Raúl, y yo creo que en esa época ya estaba separado de Adriana Salinas de Gortari. Sí, claro. Papá de Claudia Ruiz Massieu. Exacto. Claro. Que es senadora hoy. Y un pensador, era un hombre de cultura, era un hombre de propuestas, y es asesinado también en la calle de La Fragua, en la Ciudad de México. Y en el ínterin de estos acontecimientos grandes, secuestros. El secuestro de Alfredo Harp, presidente Banamex, el secuestro de Ángel Lozada, vicepresidente de Grupo Gigante, incluso un carro bomba en Plaza Universidad. Es decir, es un año dramático. Y yo creo que hay que entender que Salinas empieza a perder los hilos del poder. Sí, está ya en un presidente que hizo y deshizo, removió de 6 gobernadores, fue un autoritario, y su último año es como que se le está derritiendo todo enfrente. Exacto, sí. Yo creo que difícilmente encontramos a un presidente que haya hecho tantas transformaciones. Por ejemplo, tocó la Constitución. Los constitucionalistas dicen que a una Constitución le da sentido de pertenencia lo que llaman las decisiones políticas fundamentales. ¿Cuáles son esas decisiones políticas fundamentales? En el texto de 1917, el artículo 3º, educación, el 27, el campo, el 82, la no reelección, 83, el 130, la relación del Estado con las iglesias. Bueno, prácticamente Salinas tocó todo. Es decir, tenía un poder que empezó con el quinazo. Es decir, el quinazo es la verdadera toma de posesión. El quinazo es cuando al líder del sindicato de petroleros revolucionarios en aquella época. Así es, revolucionarios. Lo tumban, se van a su casa allá en Ciudad Madero, le plantan un muerto. Un muerto, y quizás le sembraron también armas. Sí, y dicen, no, es que ustedes lo mataron, le meten armas, lo mandan a la cárcel no sé cuántos años. Y meten después al que acaba de renunciar, a Romero Deschamps, o sea, ese fue el invento de Salinas, ¿no? Sí, entonces estamos en el 1994, en el fin de un gobierno que había hecho transformaciones muy duras y que incluso algunos analistas piensan que quizá alguno de estos golpes a la estabilidad eran una forma de cobrarle las cuentas a Salinas. Es decir, que los grupos muy afectados como el petrolero podían estar detrás de alguno de estos acontecimientos. Y hasta los viejos priistas, ¿no? Algunos dicen que el asesinato de Colosio puede haber obedecido a que Colosio empieza a buscar negociación con los viejos priistas de los grupos de Echeverría, etcétera, etcétera, y en lo que pues, los nuevos priistas, que resultaron ser igual que los otros, igualitos, lo consideran como una traición de Colosio y un riesgo en caso de que llegara a la presidencia. Ya sabes, tantos rumores. Pues este es el escenario en el cual el escritor Carlos Fuentes presenta su propuesta de crear un espacio plural
al cual concurran militantes de distintos partidos o de sin partido, gente de distintas actividades profesionales, médicos, activistas sociales, académicos, políticos, etcétera, y de varias partes del país. Y entonces él hace la propuesta de crear esto, que en principio no tenía nombre, se hablaba de un Frente Ciudadano, pero como las primeras 2 o quizá 3 sesiones se hacen en la casa de Jorge Castañeda en San Ángel, el periódico Reforma en alguna de sus notas dice el grupo de San Ángel. Y ahí se le quedó el nombre. Y a nosotros nos gustó y dijimos, pues, ¿por qué no? Y entonces, a partir de ese momento, los pronunciamientos de este grupo eran firmados por Grupo San Ángel. Y esta relevancia permitió convertirlo en un interlocutor con los principales actores políticos. Entonces, a las sesiones del grupo acuden, por una parte, los 3 principales candidatos presidenciales. En primer lugar, Diego Fernández de Ceballos, del PAN, luego Cuauhtémoc Cárdenas, PRD, claro, y finalmente Ernesto Zedillo, del PRI. El grupo también se reúne con el presidente Salinas, con dirigentes empresariales importantes. ¿Y cuál era la razón de ser de estas reuniones? Por ejemplo, especialmente con los candidatos de oposición, decirles qué podemos hacer, en qué podemos ayudar para que la elección sea una elección más equitativa, más justa. Recuerdo, por ejemplo, que Diego Fernández de Ceballos decía, miren, con que logren que los medios de comunicación sean más equilibrados, con eso estamos satisfechos. Entonces, pedía casi nada, ¿eh? Casi nada. Y además recuerdas que en aquel año todavía Emilio Azcárraga Milmo se asumía como un soldado del presidente, claro, y decía que Televisa era una empresa priista. Sí. De eso estamos hablando en 1994. Bueno, en esa época, si yo recuerdo, yo sí traía mi programa Cuauhtémoc Cárdenas, y traía a Diego y todo eso, ¿no? Pero de repente llegaban muchas presiones que por qué estaba Cuauhtémoc con Eduardo, por qué estaba Diego, ¿no? Claro. La empresa siempre me apoyó en eso, pero venían... Ahí, antes eran Los Pinos, ¿no? Sí. De Los Pinos, del Museo de los claro. Pinos, llegan las presiones. ¿Y sabes quién era el secretario de Gobernación? Con Salinas era González Blanco Garrido, ¿no? Así es él, y cuando está Un ya chiapaneco de dudosa reputación. duro, y cuando viene la irrupción del de ZLN, es despedido y llega Jorge Carpizo. Que había, que en un afán de poner a alguien más conciliador, ¿no? Sí, y alguien, y eso lo subrayaba Salinas, que no militaba en el PRI. Entonces, él venía de la academia, Sí. ya había sido rector, ¿verdad? Había sido rector, sí. Sí, y él se convierte en secretario de Gobernación y otro signo de aquellos tiempos, al mismo tiempo presidente del Instituto Federal Electoral. Bueno, es que así estaba. Así estaba, Porque así el es. Instituto Federal Electoral dependía de la Secretaría de Gobernación. Así es. La Dirección General Electoral o algo así dependía. Yo me acuerdo que una vez desayuné con Choifet, cuando Choifet todavía no era secretario de Gobernación, mucho antes de que fuera gobernador, que trabajaba en Gobernación y era director del Registro Nacional de Electores o algo así. Sí, claro, era alto Y funcionario. desayuno con él y llegó muy enojado. Y le digo, ¿por qué estás tan enojado? Porque me obligaron a darle el registro del Partido Verde, que no reunía un solo requisito. Le digo, pues si hubieras dicho que no. No, pues ¿qué crees? Claro, no, la disciplina No, es... la disciplina. Y el registro del Verde fue inmerecido. Fue por órdenes Desde luego, sí. del jefecito. Y, y bueno, es un partido que pasó de verde a podrido sin cruzar por Maduro, ¿no? Y ahora está apoyando a Morena. Sí. Primero apoyó al PAN, después apoyó al PRI, ahora está con Morena. Muy congruente. Pues como muchos también que después de estar en el Grupo San Ángel parecieron chapulines, ¿no? Como que el chapulineo ha sido una de las características de muchos políticos mexicanos. Fíjate, Eduardo, que en la parte final del libro Traes un cuadro excelente. traigo un cuadro, así es, Sí. muy interesante, en donde ubiqué a una selección como de unos 25. ¿Qué pasó después? A ver, vamos a dejarlo después de los mensajes, está buenísimo. Alfonso Zárate, conmigo, autor de este libro excelente, La generación de 1994 que marcó historia, Grupo San Ángel, cómprenlo, es editado por Planeta y van a entender mucho de lo que hoy ocurre y tal vez empezar a tener cierto temor a un probable retroceso de lo que se había avanzado, vamos a decirlo, se había avanzado medio mal, pero un avance a fin de cuentas, claro, con muchas desviaciones. Regresamos. Zárate, político, funcionario, escritor,
autor de este libro que nos compete hoy, del tema que nos compete hoy, la generación, bueno, el grupo San Ángel, que operó e influyó en 1994. ¿Tú cómo caíste en este grupo? En el momento en que nace el grupo con esta iniciativa de Carlos Fuentes, se reúnen, me parece que un 9 de junio de 94, se reúne González Pedrero, Elvester Gordillo, Demetrio Castañeda. Ya habían matado a Colosio. Ya habían matado a Colosio y redactan un documento que va a ser como su ruta crítica de lo que debía ser el grupo. Es el que aparece desde el principio, que son unas notas que tomó Demetrio Sosa. Exactamente, es un cuadro sinóptico muy interesante, ¿no? Sí. y muy rico. Con diferentes escenarios. Y en ese momento deciden convocar a personas con alguna trayectoria. La mía era modesta, pero ya había sido director de estudios políticos del CIDE. Ya colaboraba entonces en medios. Estaba yo en Televisa en un noticiero que se llamó Punto por Punto, que conducían Jesús Díaz y Ramón Fregoso. Entonces me invitan a asistir y a partir de ese momento, es decir, de la segunda reunión del grupo, asistí a todas y con la disciplina que tengo, tomé nota de todas las reuniones. Entonces, lo sorprendente es que al llegar a los 25 años, cuando yo termino este documento, hablo con varios, 5 o 6 de los miembros del grupo, diciéndole, acabo de terminar este testimonio de lo que fue el grupo hoy en los 25 años. Mi primera sorpresa, Tatiana Cloutier, 25 años, sí, 25 años del grupo. Demetrio Sodi, 25 años, sí, 25 años. Miguel. Y la otra cosa es que, aunque suene pretencioso, yo creo que nadie tenía el registro tan puntual de todo lo que había ocurrido a lo largo de todas las sesiones. ¿Esto es por tu formación académica? Sí, yo creo que sí, tiene que ver con mi formación y también por algo que aprendí de adolescente. Recuerdo haber escuchado esta frase que dice: la más pálida tinta es mejor que la más brillante memoria. Es cierto, yo soy muy malo para tomar notas. Fui muy bueno en una época. Llegó un momento en que dije, bueno, ya no tomo notas, que es un gran defecto. Pero el tomar notas es un arte y una gran disciplina. Lo veo ahorita en las comparecencias de estos diplomáticos ante la Comisión Jurídica o de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que en la sesión de hace un par de días a los 2 diplomáticos les preguntaban algo y decían, a ver un momentito, se acaban, si el 25 de agosto, no sé qué, a las 2 de la mañana con 3 minutos pasó esto. O sea, notas, llevan notas de todo. Fíjate, es un consejo a todos los que no ven. Sí. Tomen notas, porque nunca sabes cuándo te va a servir. A ti te sirvieron para escribir un libro. Sí, inclusive, por ejemplo, dentro de esas notas está la sesión con Diego. Diego, sabemos todos, es un buen polemista. Adolfo Aguilar Sincer lo era también. Entonces, cuando termina la exposición de Diego, Adolfo toma la palabra y le dice: qué buena noticia, Diego, nos has dado de que si ganas las elecciones vas a hacer un gobierno plural, porque seguramente voy a tener chamba. Sí, te la voy a dar en Almoloya, de director de reclusorios, le respondió Diego. Qué ofensivo, ¿eh? Sí, muy ofensivo. Pero también el propio Diego, cuando se sienta en la mesa, nos dice: aquí están algunos que me han ofendido en los medios, y se refería al propio Adolfo, que me han denostado. Pero una crítica no es una ofensa, yo creo que es una actitud muy inmadura. Mira, hace unos días me encontré a J. Cole Polensky, y la verdad yo de J. Cole, pues, generalmente no me refiero en los mejores términos. Fue, hola, Yola, ¿cómo estás? Hace mucho que no nos vemos. Me dice, yo te oigo, Eduardo. Digo, pues, ¿y qué piensas de lo que digo? No, a cada rato me criticas, y ¿sabes qué? Así es esto. Dígame, es que no es personal. Claro. Y Diego toma las cosas personalmente, lo cual demuestra que es un político muy a la antigua. Es como un caballero de la Edad Media, ¿no? Bofetada y espada y vamos a matarnos. No, hoy el debate no es personal, es lo que hay que aprender. Pobre Adolfo, porque qué feo. Sí. Pero entonces, ¿y qué le contestó Adolfo? Adolfo ya decidió no polemizar y entonces entrarle al tema. Pero, Diego, por ejemplo, de las cosas que recuerdo simpáticas, que perfilan personalidades, llegamos a una reunión
en la casa de Miguel Bazáñez. Y lo que ocurría siempre es que de pie tomábamos una copa, conversábamos y cuando había quórum nos sentábamos. Entonces alguien, estando de pie, dice, y Alonso Lujambio y Fraga. También fallecido ya Alonso. Y en ese momento Demetrio dice, ya no están en el grupo. Entonces otro miembro del grupo dice, oye, pero si el grupo no tiene mecanismos de exclusión. Y entonces, ni liderazgos formales, ¿no? Y entonces irrumpe Jorge Castañeda y dice, no estuvo dispuesto a firmar el documento tal y a la chingada. Entonces, así de fácil. Así de o sea, Jorge se quiso erigir en el gerente del grupo. Y entonces, muy típico de Jorge. El propio Carlos Fuentes dice, ¿y por qué no quiso firmarlo? Y Jorge le aclaró, pues porque tenía objeciones en el párrafo tal. Y entonces, con mucha sensatez, Fuentes dice, ¿por qué no se hace como en el medio diplomático? Uno puede suscribir un convenio y establece una reserva respecto a un determinado punto. Si alguien tenía autoridad moral, era Carlos Fuentes. Sin duda, sin duda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre visto a 25 años? Yo diría que la simiente del grupo permitió, en efecto, uno de sus objetivos. Y bueno, hago una digresión para decir cuáles eran los objetivos del grupo. El primer objetivo, decía yo, evitar el choque de trenes. El segundo objetivo era contribuir a construir un andamiaje jurídico que garantizara en el futuro que las elecciones fueran justas, equilibradas, transparentes, etc. Que no se repitiera el 88. Que no se repitiera. Y el tercer objetivo es contribuir a abrir espacios democráticos en el país. Entonces eran los tres objetivos del grupo. Afortunadamente no hubo el choque de trenes y sí logramos que hubiera avances muy significativos en materia de electoral. Bueno, para empezar se avanzó en los debates. Y en el IFE, que fue realmente ya autónomo, entonces ya no estaba el secretario de Gobernación, sino fue un IFE ciudadano. Se logró un código electoral que es muy barroco, es muy complejo. Sí, y lo sigue siendo. Pero que responde a esa realidad. La gente de las nuevas generaciones seguramente no saben y quizá ni siquiera han oído de las trampas que se hacían, el ratón loco, el carrusel, las urnas embarazadas. Además era una forma en que los mexicanos le dábamos un toque humorístico a lo que era un fraude electoral masivo. Claro. En serio, en vez de irnos a los balazos, nos íbamos a las bromas. Mira, deja comentarte a propósito de eso, una de las bromas de ese tiempo. Es un día de elecciones, faltan 20 minutos para que termine la jornada electoral, pero no hay nadie formado en una casilla rural. Y entonces los señores de la mesa deciden cerrar la casilla y darse a la tarea de interpretar lo que hubieran querido los que no habían asistido. Y empiezan a llenar, y faltando 5 minutos para las 6 de la tarde, tocan la puerta y desde dentro, ¿quién es? Fulano de tal. ¿Qué se te ofrece? ¿Cómo que qué se me ofrece? ¿Vengo a votar? No, perdónanos, pero ya... Tú ya votaste. Ya votamos todos. Oiga, no, yo no he votado. ¿Cómo dijiste que te llamas? Fulano de tal. No, tú ya votaste. Y entonces el de afuera le dice, bueno, entonces cuando menos díganme por quién voté. Y el de adentro le replica, no sea tarugo, que no sabe que el voto es secreto. No. Es que... Ese era ese país, ¿eh? Ese era ese país. Que afortunadamente ahora estos casos se dan aislados. Así es. En general. Sí, y en zonas muy apartadas, en donde no hay ninguna revisión, etcétera. Sí tuvo una influencia positiva para el país el Grupo Sanante. Sí lo tuvo. Pero lo mencionabas tú también al principio. La pregunta a partir de esta experiencia es, ¿convendría hoy tener una especie de Grupo San Ángel? Es decir, convocar a un grupo de gente con una gran trayectoria, con diferentes militancias, a que construyan propuestas muy sustentadas, muy reflexionadas, que puedan contribuir a orientar de manera distinta las políticas públicas. Yo creo que sí. Todo el que contribuya, y más dentro de este país tan polarizado, porque la polarización destruye, porque ya no pensamos en lo que nos une a todos como mexicanos. Ya no estamos pensando en lo que nos divide.
yo creo que sí se justifica un nuevo grupo y convocarlo, polipartidista, poliideológico, que la gente venga de diferentes lados. Es un tema interesante, pero primero los anuncios. Estoy hablando con Alfonso Zárate, licenciado en Derecho, sociólogo y autor de muchos libros. A ver, tú escribiste Los usos del poder, Fin de siglo, Fox, Los días perdidos. ¿No te metiste en líos? Yo creo que sí, en algunos casos sí, desde luego. Ha habido de todo. Mira, ahora que mencionas de los usos del poder, yo siempre he tenido, como creo que muchos mexicanos, una fascinación con el tema de la sucesión presidencial. Claro, pues, acuérdate el libro de Cosío Villegas. El de Cosío Villegas, que fue sí. en los 70s. De los 70, Y sí. todos lo leímos. La sucesión presidencial. Todos lo leímos. Sí, claro, era un libro muy fácil Sí, de lectura. Del Fondo de Cultura Económica. Sí. Si no me falla la memoria. Pues Un librito, era un librito de bolsillo. Buenísimo. bolsillo. Ahí lo tengo todavía. yo me puse a escribir sobre este tema y a investigar y me fui muy lejos, tan lejos como recordar que Antonio López de Santana estableció el sobre lacrado, es decir, que él realmente escribió en un sobre quién sería su sucesor en el caso de, y lo dejó en un sobre lacrado. Entonces, creo que construí con un buen método una serie de indicadores para anticipar, lucubrar sobre la manera en que se resolvería la sucesión presidencial. Y entonces utilicé esa metodología para analizar las últimas sucesiones presidenciales. Fue un libro interesante. Después escribí un libro que se llamó Fin de siglo, Fin de ciclo. Y este libro buscaba mostrar el agotamiento del viejo régimen, del régimen priista. Y también fue muy interesante, Eduardo, porque primero identifiqué cuáles eran las bases sobre las cuales se sostenía la larguísima estabilidad del sistema político. Sí. Atípica en el contexto latinoamericano, de golpes de Estado, de asonada. Y entonces identifiqué esas bases de la estabilidad, el crecimiento económico, la institucionalización de las Fuerzas Armadas, el partido, el reformismo, la capacidad de transformación, bla, bla, bla. Y creo que fue un libro también muy interesante en su momento. En el gobierno de Fox, yo creo que estábamos en el 4º año del gobierno de Fox, cuando escribí el libro Fox, Los días perdidos. Sí, pero lo sacas en 2003. Ya no había, en mi opinión, necesidad de esperar a que terminara el sexenio. Me acuerdo que el editor, creo que era Grijalvo, el título que le puse es Fox, Los días perdidos, y me sugería que fuera entre signos de interrogación. Los días perdidos, le dije, no, es una afirmación, son los días perdidos. Yo creo que lo de Fox es una gran decepción que reclama un juicio histórico, porque la gente de nuevo votó por el agotamiento con el PRI. Y recuerdo desde el primer día, el día de su toma de protesta, lo primero que hizo fue ir a la Basílica. De la Basílica, convirtiendo un acto religioso íntimo en un show, se fue a Tepito a darle a tole con el dedo a los niños de la calle. Me acuerdo. De ahí se va al Congreso, y en el Congreso la falta de respeto al ceremonial y a lo que establece la Constitución, antes de dirigirse... Ahora, pero todo eso lo podrías haber interpretado como el principio de un cambio de régimen. Sí, digamos, fresco, dicharachero. Que además él ya no se iba a sujetar a este protocolo, a esta liturgia priista. Claro. ¿No? Y dijo, estoy rompiendo. Muchos lo vieron así. Yo lo vi así, dije, bueno, está rompiendo con un régimen que ya, caray, la liturgia era como de la Iglesia antes del Concilio Vaticano II, ¿no? Sí. Lo rompió. Pero después no hubo cambios de sustancia. No, y además otra cosa, porque lo cambia por otro. Por ejemplo, la Constitución establece el carácter unipersonal del jefe del Ejecutivo. O sea, la Constitución dice, se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y él nos sale con la pareja presidencial. Y la señora Marta. Y nos dice que gobierna con la señora Marta, y algunos decían que en aquellos días quien tenía mayor seguridad en torno suyo no era Vicente, sino era Marta. Porque si le hubiera pasado algo a Marta, habría gobernado Fox. Yo la última vez que lo vi en Los Pinos, me reclamó que no lo viera yo tanto. ¿No? Le dije, tengo un problema. Le dije, ¿cuál? Le dije, que siendo foxista, pero no creo en Fox.
No se lo hubiera dicho. ¿No? La última vez. Y la verdad, yo apoyé mucho a Vicente Fox desde antes de que muchos vieran que él podía ganar. Miembro del Grupo San Ángel, ¿No? ¿eh? Sí, miembro del Grupo San Ángel. Y yo lo conocía por su trayectoria empresarial y todo. Se me hacía un tipo muy interesante. Pero ya llegó y no supo qué hacer. Y además hay que decirlo, es una realidad. Su partido lo abandonó. Diego Fernández Ceballos, Felipe Calderón y todos lo dejaron solo. Yo no voy a olvidar que el líder del Senado por los panistas de aquella época era Diego y dijo que no quería el señor presidente, que porque somos del mismo partido lo vamos a estar apoyando en todo. Que fue como que veneno, ¿no? Pero en fin. Y después de ese libro vino... Porque nunca le perdonaron que él llegara y no llegara Diego. Exacto. Porque sí, Diego claro. la quiso volver a buscar en 2000 después de que dejó ir la oportunidad en el 94. Fíjate, una infidencia a partir de eso. Ya son chismes, ya son chismes. Me invita un día a comer Diego. Vicente Fox había arrancado su campaña muy prematura para ser candidato presidencial. Y entonces yo le dije, oye Diego, ¿y por qué no tú candidato? Y entonces me dijo, no, yo ya dije que en el 2024 yo sería. No, en serio, ¿por qué no candidato? Y entonces me dijo, mira, Vicente es un chivo en cristalería. Y el PAN es un partido serio, que no puede tener ese candidato. Oye, como lo demostraron después. Entonces me dijo, Vicente se va a despeñar. Y cuando se despeñe, ahí estoy yo. Es decir, que él creyó que no iba a aguantar una campaña tan larga y que en algún momento se iba a desbarrancar. Porque él quería. Y ahí estaría él. Pero bueno, pues no se desbarrancó No, desde es más, la gubernatura. Fue una campaña brillante. De 3 años, ¿eh? Brillante su campaña. Pero Sí. en fin, nos quedan unos minutitos. Yo quiero saber qué hacer. Tú planteaste la posibilidad de un nuevo grupo, similar al Grupo San Ángel. Quedamos de que el país está muy polarizado. Está. El análisis, las redes sociales han contribuido al análisis idiota, superficial, lleno de odio. Todo el mundo opina, aunque no sepa ni de lo que está opinando. Se ha perdido la sensatez. Y tenemos un presidente de la República que, como buen populista, que es igual que los populistas que hoy están de moda, pues dice y hace y deshace. Y tiene otros datos y le funciona muy bien. Bueno, ya no tan bien porque las últimas 2 encuestas que publicaron lo muestran en 58% de aprobación, que son 5 puntos más de los 53% que obtuvo en la elección. Cuidado, Sí. se está acercando a su piso, pero en fin, es problema de él. ¿Qué hacer para recrear o regenerar o crear de la nada otro grupo similar? Tú estuviste ahí. Mira, yo creo que en efecto, siendo tan diferentes las condiciones del 94 con el 2019, en algo sí se parecen, que es en la polarización. Entonces, lo que yo percibo es un grueso de la sociedad, seguramente mayoritario, que apoya incuestionablemente al presidente. Ahorita es el presidente puede 58% decir- de acuerdo a 2 encuestas que se Así dieron a es. conocer el viernes. Así es, o sea, cuando menos hoy todavía son mayoría. Sí, claro. Y está otro sector de la sociedad que yo diría es un sector de la sociedad clase mediero, clase media alta, mucho más reflexivo, mucho más pensante, que empiezan a Pero también hay percibir... un grupo de la clase media y alta que es tan irreflexivo como otros, ¿eh? Sí. O sea, a mí me dicen, ¿por qué hablaste bien de López Obrador? Porque esto está bien. No, todo está mal. No, también, ¿eh? Así es, necesitamos mucha reflexión. Sí, porque siente que se les acabó el negocio, se les acabó yo no sé qué, pero ahí digo, cuidado. Sí, y también, digamos, ven moros con tranchetes, Sí. pero yo sí creo que en vez de la proliferación que conocemos, de pequeños grupos, sobre todo partidistas, que quieren estar en contra de López Obrador, haría falta como el Grupo San Ángel, que no estuvo en contra del gobierno, estaba a favor de México. Es lo que necesitamos, un A grupo que favor esté de a favor. México. Pues esto lo dejo de tarea. Muy ¿No? bien. ¿En serio? Sí. Si alguien puede hacerlo, eres tú que lo vivió, que sigues activo, que no te comprometiste partidistamente después Así. como muchos otros. ¿Sabes, Eduardo, que del grupo coordinador del Grupo San Ángel, que éramos 6, Demetrio Sodi, Amalia García, González Pedrero, Paco Cano Escalante y Ricardo García Sáenz, el único que no tuvo chamba oficial gubernamental fui yo. Por eso Entonces, mismo te lo estoy diciendo. Alfonso, gracias por visitarnos. Al contrario, Felicidades por el Eduardo. libro, que lo recomiendo archiampliamente. Hay que entender lo de hoy, hay que entenderlo en función al pasado. La gente no tiene idea de lo que es la historia de México, la violencia que siempre nos ha acompañado, las matazonas. Hay que entender a nuestro país para no decir es que todo tiempo pasado fue mejor. No es cierto.
no fue mejor. Alfonso, gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Gracias a ti.